Y se lo anticipábamos, hoy aumenta nuevamente el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, pero no todo el transporte público, sino los colectivos de órbita nacional y los ferrocarriles, que por supuesto también son de jurisdicción nacional. Las 8 líneas de ferrocarril, por supuesto, el Mitre, el Sarmiento, el Roca, el San Martín, el Belgrano Sur, Belgrano Norte, el Urquiza y el Tren de la Costa. A partir de hoy ya rige un incremento en el valor de los pasajes que es del 18%. Del 18%, muy por encima de la inflación. Y muy por encima también de lo que viene aumentando el transporte en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben que es el índice de precios más un 2% fijo, que es una manera escalonada que vienen haciendo la administración provincial y de la ciudad de Buenos Aires para reducir los subsidios y ampliar la parte que paga el pasajero. Pero en este caso el gobierno nacional argumenta que se había quedado muy por detrás la tarifa de los ferrocarriles y que de hecho en el mes de abril prácticamente, bueno, el mes de abril no aumentó y en lo que va del año sí, pero especialmente lo que habrás visto del impacto de los aumentos, en especial del colectivo, de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, no así de los que tienen jurisdicción nacional. Así que en ferrocarriles, a partir de hoy, el boleto del primer trayecto, del más corto, pasa a costar 330 pesos. Hasta ayer era 280 pesos. Hoy es 330 pesos. La segunda sección va a costar 429. La tercera, casi 530. Y para los que paguen en efectivo, la tarifa plena es de 1.100 pesos. 1.100 pesos. 330 entonces a partir de hoy el mínimo, y de todos modos este es un 18% de aumento. Ya están anunciados los próximos aumentos para el tren que van a ser en junio, también en julio, en agosto y en septiembre. Todos los meses se van a ir sumando un 15% en junio, un 13% en julio, 12% en agosto, 10% en septiembre, y el acumulado desde los precios que regían a comienzos de abril va a terminar siendo casi de un 90% el aumento en septiembre, cuando termine de aplicarse este último aumento anunciado. Por lo tanto, vamos a estar cerca de los 550 pesos, el mínimo del boleto para ese momento del año. 530 pesos, eso va a ser la tarifa en mínima, la del primer tramo en el mes de septiembre. Y también, decíamos, hay aumento de los colectivos, no de todas las líneas, solamente de más o menos hay un centenar de líneas que quedaron en la jurisdicción nacional, es decir, que aquellas que tienen recorridos que arrancan en la provincia y pasan a la ciudad de Buenos Aires y al revés, esas líneas son las que tienen aumento hoy. El aumento es mucho más moderado, se acerca mucho más a los porcentajes de los aumentos mensuales del resto de las líneas, es un 2%, y va a llegar el primer trayecto, el que llega hasta los 3 kilómetros, a 714 pesos. 714 pesos. El máximo, el de más de 27 kilómetros, son 1.085, y sin la sube registrada llega a los 1.430 pesos prácticamente. De todos modos, todavía el tramo mínimo, el que va hasta los 3 kilómetros, sigue siendo más barato del boleto del trayecto más corto de la ciudad de Buenos Aires y de provincia. Te decía, 714 va a ser el boleto mínimo de los colectivos de órbita nacional. En la ciudad de Buenos Aires el mínimo ya está en 753, y en provincia, son provinciales y municipales, el mínimo está llegando a los 970 pesos. De hecho, ya desde hace unos cuantos meses, que antes venían ensamblados los precios de las 3 jurisdicciones, aumentaba uno, pero después los demás se terminaban acoplando. Ahora ese acople de valores se terminó. Por lo tanto, si hay un colectivo que tiene un trayecto similar en alguna de las rutas, por ejemplo, de los interjurisdiccionales, que hace una ruta, un tramo en la ciudad de Buenos Aires o en provincia, que se superpone con otro que es la órbita local, te conviene tomarte el nacional porque todavía sigue siendo más barato. De todos modos, también hay anunciados aumentos para los próximos meses, también para el colectivo. En junio, a partir del 15 de junio va a aumentar otro 2%, y a partir del 15 de julio también
otro 2%, de modo tal que en julio, el 15 de julio, va a llegar a los 742 pesos. El trayecto mínimo todavía no alcanzaría al mínimo de la ciudad de Buenos Aires, que además para esa altura ya va a tener el aumento también de junio y julio, así que va a seguir separándose, alejándose el de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia con relación al del gobierno nacional. Ahí ahora la pregunta es, bueno, ¿esto va a tener un impacto en el índice de precios? Evidentemente sí, porque la ponderación que tiene el transporte público en el bolsillo de los sectores medios y bajos es muy importante, pero uno dice, claro, pero en abril el sector transporte fue el que más subió. Sí, pero no el transporte público. Lo que impactó fue básicamente el uso del transporte privado por el consumo de la nafta y también la logística, pero el ritmo del aumento del transporte público fue casi con la inflación, de modo tal que no impactó tanto y de hecho los transportes nacionales, los de la jurisdicción nacional, no aumentaron prácticamente en abril, por lo tanto ahora sí durante el mes de mayo. De todos modos, eso pasó en abril. Enero, febrero y marzo, en el rubro transporte, el sector que había tenido más impacto había sido el del transporte público y no el del combustible. Por lo tanto, ahí fue distinta la dinámica en el mes de abril, pero ojo, ¿no? Porque ya empiezan estos anuncios escalonados que están por encima de lo que viene queriendo el gobierno nacional, que es acercarse a un dígito. Bueno, estos son aumentos que alejan esa posibilidad, sobre todo con un rubro que tiene mucho impacto en el bolsillo. O sea, hay mucho dinero que el bolsillo de los sectores medios y bajos se destina todos los meses al transporte público. Dami, además vamos a estar anunciando el aumento todos los meses, por lo menos de acá a septiembre en trenes. Exactamente, trenes, y también tenemos 2 meses garantizados de aumento el transporte de colectivos de jurisdicción nacional y después, ya sabemos, el resto de los transportes aumentan todos los meses. Todos los meses.